No. Finaliza. Gracias. Dale por fin, ¿no? Muy agradecido. Gracias, muy agradecido. A ver un ratito. Por acá, muy agradecido, gracias compañero, gracias amigo, por acá, muy bien, gracias compañero, por el Line in. Hola, ya listo, con esto. Perdón. Cuidado con la tres. Compañeros, yo casi no debato en esta plaza. Lo que más hago es un poco de conversar, intercambiar ideas. Pero según los compañeros que están a mi lado, me dicen que quieren un debate. Y me han traído a un joven, y eso es bueno. Entonces, los grandes filósofos de la antigua Grecia dicen que un debate se da en función de tesis y antítesis, que un debate se da en función de afirmación y negación, para obtener un resultado que es la negación de la negación o la síntesis. En ese sentido, no, ya que me han hablado de un debate, entonces yo quisiera saber, para empezar el debate, porque hay un tiempo determinado, ¿qué plantea el compañero? ¿Tesis o antítesis? Cualquiera de las dos. Que defienda él, la otra me la deja a mí. ¿Ya, compañeros? A ver, aplausos amigos. Adelante, ¿qué planteas, Aníbal? Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a Jaime por aceptar el debate. Gracias, compañero. Bueno, la idea original de este debate era para contrastar dos posturas. Yo voy a defender la postura del marxismo heterodoxo. Entiendo yo que Jaime es más de una postura tradicional del marxismo, la postura más ortodoxa, ¿no? Voy a empezar con una premisa algo fuerte, ¿no? Generalmente usada por los liberales o por la derecha, pero que es rescatable también desde las izquierdas disidentes y desde el marxismo heterodoxo. El marxismo ortodoxo tiene un solo error: es dogmático. Es dogmático y por lo tanto errado, bajo la premisa sola de que el propio Marx, cuando sostiene el marxismo, afirma lo siguiente: el marxismo es científico y es dialéctico, por lo tanto es, digámoslo así, complementable, mejorable y reinterpretable, lo cual no se admite desde la postura ortodoxa, ya que ellos plantean un marxismo que no se puede reinterpretar, no se puede reentender, no se puede mejorar, llamando a todas las posturas que lo hemos intentado, lo hemos analizado desde esa posición como revisionistas, ¿no? Pero hay que aclarar un punto sobre la palabra revisionismo, que me gustaría hacer bastante hincapié. El revisionismo es revisar, evidentemente. ¿Revisar qué? Revisar la tesis.
¿Por qué? Porque toda teoría humana, y lo sabemos desde la filosofía, para los que me conocen, bueno, yo soy humildemente estudiante de filosofía, no existen verdades absolutas. ¿Ok? La filosofía no hace verdades, se tumba verdades, y el marxismo es filosofía. Como diría Gramsci, la filosofía, toda filosofía es revolucionaria, ¿no? Y el marxismo más aún es la filosofía de la revolución. Entonces toda filosofía no puede ser dogmática, no puede ser absoluta, no puede ser teológica ni teocrática, ¿ok? Menos aún si, como sostiene Marx, el marxismo es científico. Y si hay algo claro en la ciencia es que nada es dogmático. La ciencia está en constante transformación, como la materia misma. De ahí viene la idea de dialéctica. La dialéctica es eso, precisamente, la transformación. Lo decía Heráclito, ¿no? Nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río. Todo está en constante fluidez, en constante cambio. Y más aún, las teorías políticas, teorías analíticas de la sociedad, teorías analíticas de la filosofía y cualquier teoría. Finalizo diciendo, con este punto, que afirmar que no se puede reentender, reinterpretar o mejorar el marxismo sería un error garrafal y un problema epistemológico y lógico grande. ¿Por qué? Porque toda teoría hecha por humanos puede y seguramente tiene un error, partiendo desde el punto de que los seres humanos no somos perfectos y no podemos dar a luz ideas perfectas. Gracias. Aplausos, amigo. Bueno, amigo, ya plantearon sus posiciones, pero este debate se va a dar a lapso de 1 hora, ¿cierto? Primero 5-5, una ronda de 5, dos rondas de 5, luego de 3, y después viene la repregunta entre ellos, y después lanzamos al rol de preguntas del público. ¿Está bien? Pero, ojo, necesito mucho respeto entre ustedes y también para los expositores. ¿Ya? Hay que escuchar, hay que tomar nota y luego cuando se lanza el rol de preguntas para que puedan preguntar. Entonces, fuertes palmas para ambos expositores. Jaime es un pensador autodidacta de la Plaza San Martín, pues acá estudiante casi ya culminando de filosofía San Marcos. Bueno, pues amigo, ¿quién comienza, Jaime? Usted, ya. Ya empezó. Compañeros, estoy hablando con mucho respeto con un joven que se va a graduar en filosofía. Y el debate todavía no empieza. Yo estoy recurriendo a los grandes filósofos de la antigua Grecia, que un debate solamente se puede dar entre tesis y antítesis, entre afirmación y negación, para esclarecer al auditorio con la negación de la negación o con la síntesis. Vuelvo a decirle al joven, estoy hablando filosóficamente, ¿qué es lo que defiende él? ¿Tesis o antítesis? ¿Afirmación o negación? Sí, claro. Bueno, a ver, primero, como respondería Aristóteles, 2 personas pueden sentarse a debatir sobre cualquier tema y no necesariamente va a surgir de ella la verdad, ¿no? La realidad se sostiene también no solamente en un azar dialéctico entre un debate, ¿no? Sino también entre usar las posturas lógicas necesarias para poder llegar al conocimiento de la verdad y la realidad. Sin embargo, yo empecé diciendo, y no sé si es que aquí el maestro Jaime ha escuchado bien, yo voy a defender la postura, por lo tanto la tesis, ¿no?, de que el marxismo ortodoxo se equivoca, y di las razones por las cuales se equivoca. ¿Ok? Esa es mi postura, esa es mi tesis, y él puede dar a conocer la antítesis de ello, y bajo las posturas dialécticas sacaremos pues una síntesis, evidentemente, para llegar a la verdad, ¿no?, en la misma correlación de los autores griegos mencionados, ¿no? Eso es todo.
Ok, vamos. Ahora sí podemos debatir. Ya planteó la tesis, ya planteó la afirmación. ¿Qué tengo que defender yo? La antítesis y la negación. ¿Verdad? Bien, compañeros. En la tesis se defiende la metafísica y en la antítesis se defiende la física. Marx se basa en el estudio en la cual él lo ha publicado en el siglo XIX, una gran obra que se llama Los principios elementales de la filosofía. Y ahí Marx habla la relación que hay entre el materialismo y el marxismo. Y Marx dice que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción. ¿Quiénes lo corroboran? Vladimir Ilich Ulyanov, José Brashionovich y Mao Zedong. Entonces, el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción, y acá lo reconoce José Carlos Mariátegui al haber participado en la Tercera Internacional del Gran Lenin, 1919. Por esas razones, amigo, es de que hoy en día el pensamiento del hombre en el planeta reconoce las tesis de Carlos Marx, reconoce la cuarta fase de la dialéctica, en la cual Marx lo pone de cabeza al gran Hegel. Y Marx tuvo que beber de Hegel, tuvo que estudiar de Hegel. ¿Para qué? Para poder refutarlo a esta tercera ley de la dialéctica, con la cuarta ley, con la cuarta fase de la dialéctica, en donde Marx dice de que no es el no ser el que determina el ser, sino es el ser el que determina al no ser. Bien, compañeros. Palmas, amigos. Adelante, Yo voy a empezar diciendo un solo punto. Si hemos coincidido en que el marxismo no puede ser dogmático, ¿cuál es el debate de fondo, no? La crítica sostenida real que yo he dado es que la postura que defiende el compañero Jaime es dogmática. Él sostiene que el marxismo no puede ser dogmático. Concuerdo total e íntegramente en ese punto. Sin embargo, cuando él habla de Marx y versa sobre la realidad material, ¿no? Evidentemente también concordamos ahí, ¿no? Es el ser quien determina al no ser. Sin embargo, hay que hacernos una pregunta con respecto a una frase soltada por Marx. Marx sostiene lo siguiente: la filosofía tiene que ser de la praxis, o sea, tiene que ser aplicada a la práctica. Filosofía y praxis en Marx dejan de ser cosas separadas para volverse una. Todo pensamiento que no sea correlacionado y cambie su entorno material no funciona. Preguntémonos entonces, ya que el compañero ha citado a Mao, ¿dónde triunfa la Revolución China? Con Mao. Más allá de si China hoy es o no es una potencia, preguntémonos si es un país socialista o comunista, más allá del papel escrito, más allá del partido que lo gobierne y se autodenomine a sí mismo Partido Comunista Chino o Partido Socialista Chino. La realidad no está, como diría el propio Marx, en las palabras, no está en el documento, está en la tangibilidad de la materia. Y lo que se ve en China, después de la revolución maoísta, es un estado más parecido al Leviatán de Thomas Hobbes, un estado policial, un estado
con un partido único, hegemónico, imparable, al que, como diría el propio Hobbes, no hay ser sobre la tierra que se atreva a levantarse sobre él. Pero eso no es marxismo, eso es teoría hobbesiana, eso no es marxismo, eso es cualquier cosa, pero no es marxismo. Por lo tanto, no está aplicable la teoría de Marx, y por lo tanto también el propio Mao no ha logrado que su teoría esté hoy en la praxis. O sea, no está, no es. No hay un ser determinando lo no ser. Simplemente hay un no ser, o sea, no hay una realidad que se corrobore con la teoría maoísta ni la teoría marxista. En cuanto a José Carlos, el amado Amauta, yo difiero. Hay posturas que leen a Mariátegui desde la izquierda ortodoxa, y habremos los que leemos a Mariátegui desde la izquierda heterodoxa. Por una sola razón: Mariátegui va a Italia en su exilio y aprende de Gramsci y de su alumno, las líneas heterodoxas puras. Y como diría el propio José Carlos, la lucha del marxismo no solamente es la conquista por el pan, sino la conquista de la belleza, compañeros y compañeras. Y eso es más que simplemente la visión tal vez economicista, o la visión maoísta, o la visión leninista, que triunfa hasta cierto punto, pero después es deformada por Stalin, y que es deformada también en otros lugares, como por ejemplo por Pol Pot, ¿no? Y es desvirtuado totalmente el marxismo para convertirse más en una teoría hobbesiana que en Marx y su teoría política, económica, filosófica y científica. Gracias. Compañeros, todavía no hay debate. Mire, compañeros, lo que plantea Marx no es una teoría. Por ejemplo, el materialismo dialéctico, que lo escribió con Federico Engels, 1844, no es una teoría. La primera ley de la dialéctica, ley general de la física, la ley del cambio y el movimiento, ¿es teoría? Dame un cuerpo en el universo que no tenga cambio y movimiento. 2. La segunda ley de la física, la segunda ley de la dialéctica, la ley de la acción recíproca. Demuéstrame, alguien, algún físico, que un cuerpo está separado de otro cuerpo. La tercera ley de la física, la interacción de cuerpos opuestos. Demuéstrame que un cuerpo no está en guerra, todo está en guerra. Y todas estas tres leyes están sometidas a la cuarta ley de la dialéctica, que es los cambios de cantidad a calidad, es decir, las transformaciones. ¿Qué cuerpo no está en transformación? Todo. Es decir, el universo es un compacto infinito que evoluciona en función de las leyes de la dialéctica. Por lo tanto, no es una teoría. Y si es una teoría, ¿cuál es la práctica de la tesis? ¿Cuál es lo científico de la tesis? ¿Cuál es la práctica y lo científico de la afirmación? Que hasta ahora no escucho. 2. Mao es un filósofo y hace un gran aporte a las ciencias sociales, con uno que es la contradicción de las contradicciones.
cómo es que la metafísica refuta a la contradicción de las contradicciones en el universo. En ese sentido, amigo, nosotros creemos, ¿no?, que para que haya una verdad, tiene que haber una mentira. De repente, lo que yo estoy planteando es una mentira, y lo que plantea el amigo con la tesis es una verdad. Tendrá que refutar las leyes de la física, tendrá que refutar la contradicción de las contradicciones, un gran aporte del cuaderno filosófico de Mao. Pero algo más, Lenin, en su primer cuaderno filosófico, habla de la crítica de la crítica. ¿Cómo es que la tesis refuta a estos principios filosóficos, basados fundamentalmente en la objetividad? Bien, compañero. Bien, primero que no es necesario refutar toda la física para entender algo tan sencillo. Primero, creo yo que hay un pequeño error al sostener lo que ha sostenido el compañero. Primero, en física las leyes son hechos, las teorías son las formas de comprender estos hechos. Ojo, creo yo a usted se le ha olvidado también mencionar, por ejemplo, la gravedad, que es un hecho, pero es una teoría. No podemos remitirnos al funcionamiento de la gravedad que sostenía Sir Isaac Newton o remitirnos a la gravedad que sostiene Einstein en la relatividad general. Ambas son la gravedad actuando en cuerpos físicos, evidentemente, porque la gravedad es gravedad y punto. Esta existe per se, la interpretación o el nombre que le queramos dar. Es un evento material y por lo tanto no cambia. Sin embargo, la teoría, que es la forma en la que entendemos a la gravedad, sí cambia. No es lo mismo aplicar la física de Newton que la física de Einstein, como no es lo mismo aplicar la física de Einstein que aplicar la física cuántica. Las tres son físicas, evidentemente, las tres son ciencias, es más, las tres son la misma ciencia. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de teoría, y eso es un error bastante común, ¿no?, en el vulgo, en las personas comunes, es entender teoría pues como algo que simplemente es una idea, ¿no? Y eso no es así. La teoría es un punto del método científico, ¿no? La teoría es lo que está casi al final del método científico y que ha sido comprobada, que sirve para describir los fenómenos, ¿no? La teoría de agujeros negros, por ejemplo, es una teoría. ¿Los agujeros negros existen? Evidentemente. La radiación de Hawking, propuesta por el científico Stephen Hawking, ¿es una teoría? Es una teoría. La radiación de Hawking existe per se, con necesidad de la existencia o inexistencia de Stephen Hawking. Eso no cambia absolutamente nada. El marxismo es una teoría porque sirve para interpretar y cambiar el mundo. Marx sostenía, ¿no?, y creo que el compañero Jaime lo debe saber muy bien, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere con praxis y teoría de la praxis después Gramsci. Gramsci, en su libro Introducción a la filosofía de la praxis, desarrolla, ¿ok?, lo que es praxis y teoría para Marx, que muchos han intentado creer que son cosas totalmente diferentes, que teoría es una cosa y praxis es otra cosa totalmente diferente, cuando lo que Marx hace no es eso. El marxismo es una filosofía que desnaturaliza lo ya expuesto, lo que creemos. Y una de esas naturalizaciones es creer que teoría y praxis son cosas totalmente diferentes, que son polos separados, cuando en realidad lo que busca Marx es decir que toda teoría, todo pensamiento filosófico revolucionario tiene que cambiar su entorno,
tiene que cambiar su realidad, si no, no puede ser vista en la realidad y por lo tanto no funciona y por lo tanto no es ni siquiera filosofía, ¿no? Como dice, por ejemplo, el catedrático y filósofo Darío Strasberg, argentino, para Marx cualquier filosofía que no sea vista en la praxis es una paja mental, ¿no? Pero no es en realidad algo concreto. Y a esa es a lo que va mi crítica. El marxismo ortodoxo no ha podido y no ha probado aún su realidad práctica. No se ve en la realidad objetiva y material. Y recalco eso. Gracias. Bien, señores. ¿Sabe qué? No puede defender la tesis. No puede. ¿Quién cuestiona a Marx? Gramsci. Gramsci fue el fundador del Partido Comunista en Italia. Pero el compañero parece que ha olvidado. ¿Qué pasó a la muerte de José Brachonovich? 1954. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el papel de Gramsci? Se puso del lado de la tesis. ¿Me dejo entender? Claudicó los principios del marxismo. Eso fue Gramsci. Entonces, amigo, en segundo lugar, Marx no ha inventado nada. Ya lo dije. Marx, en la física, en las ciencias naturales, se basa en Lavoisier, un químico. Y en las ciencias sociales se basa en Morgan, un antropólogo. Es decir, y estos se basan en el proceso histórico de la humanidad, que no es una teoría. Lo dice Karl Marx en el Materialismo Histórico 1844. Dice que la primera sociedad, producto de la revolución de la vida inorgánica, duró 100.000 años de colectividad, de comunismo, en donde el hombre no explota al hombre sino a la naturaleza. Luego viene la segunda sociedad, que es la sociedad esclavista, que duró 5.000 años. Luego la sociedad feudalista, 1.000 años. Y ahora esta sociedad burguesa, que tiene más de 200 y pico de años. Entonces, eso no es una teoría, es todo un proceso histórico, y Marx lo llama materialismo histórico. En segundo lugar, estamos hablando de la materia. Si hablamos de la materia, entonces estamos hablando del cambio y el movimiento. Vuelvo a repetir, estamos hablando de leyes que siempre han existido, que no tienen principio ni tienen fin. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo es que la tesis refuta la antítesis? ¿Cómo? ¿Cómo es que la metafísica refuta la física? Si Karl Marx, no, hoy en día, cuando él habla que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción, es porque los grandes hombres hasta hoy en día siguen aportando, tanto a las ciencias sociales como a la filosofía. En todo caso, voy a tener que definir qué cosa es filosofía. Filosofía, según el materialismo, según el marxismo, es una ciencia que estudia las leyes generales con objetividad aplicadas a las ciencias sociales. Eso es filosofía. En ese sentido, amigo, hoy en día la antítesis no ha sido, hasta hoy en día, contrarrestada por la tesis. Lo dicen y lo reconocen los grandes filósofos. Cuando el compañero habla del Big Bang, estamos hablando de una teoría, porque cuando se le abordó a ese sacerdote belga sobre el Big Bang, oiga, no supo responder. Cuando le dijeron, si la materia tiene un principio, responda usted qué encontró para empezar. ¿Y qué respondió? Que eso todavía estaba en investigación. ¿Se da cuenta, amigo? Entonces, hoy en día, amigo, la tesis
no puede refutar a la tesis ni económica, ni social, ni filosófica, ni cultural. No puede refutar. El compañero ha sido bien claro. Él ha dicho que defiende la tesis. Él habla del marxismo ortodoxo. ¿El marxismo ortodoxo dónde se ubica? ¿En la tesis o en la antítesis? El marxismo heterodoxo, ¿dónde se ubica? ¿En la tesis o en la antítesis? Palmas, amigo. Bien, primero voy a elevar un poquito más el nivel. Primero, yo voy a acogerme a un principio epistemológico, ¿ok? Es el principio epistemológico, la navaja de Gibson. Y voy a retar al compañero, o a pedirle, mejor dicho, que especifique mejor las fuentes, porque hasta ahora él ha dicho los grandes filósofos, los grandes autores, ¿no? Pero ¿quiénes son esos grandes filósofos y quiénes son esos grandes autores? Según el principio epistemológico, la navaja de Gibson, ¿no? Si el contrincante no es capaz de sostener debidamente el nombre de los autores y sus trabajos, y se dedica simplemente por una acción de oratoria a hablar de los filósofos en general, de los científicos en general, de los autores en general, no es necesidad siquiera que yo me tome el trabajo de refutar esas premisas. ¿Por qué? Porque no hay una correlación objetiva de dichos autores, ¿no? Entonces, para empezar, yo no sé a qué autores me está refiriendo él, ni qué sociólogos o filósofos o pues pensadores sostiene él, ¿no? En cuanto a Gramsci, decirle que bueno, ese es el pensamiento de usted que tiene sobre Gramsci. Gramsci, si bien es un pensador que no critica a Marx, critica a Stalin, ¿no? Critica directamente a Stalin, y de hecho le escribe una carta a Lenin antes de que Lenin falleciera, sugiriéndole que no dejara a Stalin en el poder. Dicha carta nunca llegó a Lenin, ¿no? Entonces no hay una crítica directa pues a Marx, no hay una crítica a la base del marxismo, hay una crítica a la posterior línea que se formará desde ahí, ¿no? Que se formará de un pensamiento netamente dogmático y economicista, que olvida los principios de aplicación del marxismo, que es filosofía de la praxis. Y eso lo desarrolla tanto el propio Marx como posteriormente Antonio Gramsci, por más que al compañero no le guste. Sin embargo, voy a citar a Marx para beneplácito del compañero en un libro, ¿no?, que él tiene, que es sobre la ideología alemana, ¿ok? En dicho libro, entre las cosas que sostiene Marx, ¿no?, que es tal vez el primer Marx, el Marx más filósofo, ¿no? Marx tiene dos críticas a los jóvenes hegelianos. La primera es que el hegelianismo se había convertido en algo que no era, o que había desvirtuado muchas cosas. Primero se estaban dedicando a debatir los antiguos hegelianos con los neo-hegelianos, ¿no?, sobre qué era y qué no era hegelianismo, ¿no? Y Marx, en esa crítica que se parece mucho a lo que hoy día estamos haciendo, ¿no?, hablando de Marx y de qué postura es la correcta, no creo que incluso el propio Marx se molestaría con los marxistas y les diría pues que estamos dedicándonos a interpretar a Marx en lugar de transformar la realidad, ¿no? Más allá de que el compañero y yo podamos tener distintas formas de interpretar a Marx y al marxismo en sí mismo, quiero yo hacer el hincapié una vez más, y ya que él insiste en que no hay debate, en que la postura que él sostiene no es una postura que se pueda evidenciar en la realidad. Él me puede citar a todos los autores que desee, él puede hablar de todos los filósofos y grandes aportes que desee, pero ¿dónde está la revolución tangible y material en el hoy? ¿Dónde está el país socialista y comunista en el hoy? Y con eso termino. ¿Dónde está? Si no está, no hay praxis en la teoría, y por lo tanto no hay realidad, no hay objetividad, no hay materia. Y si no hay materia, pues una vez más, no es marxismo,
¿Qué es? Le pregunto yo al compañero. ¿Qué será? Pero marxismo parece no ser, ¿no? Y sería más un debate entre el ser y el no ser, pero una vez más, si no está en la realidad, ¿cómo o de qué sustenta él, en qué se basa él para decir que la línea funciona? Para decir que hay aportes, si no se ve. Gracias. Compañeros, ¿hay debate? No hay debate, compañeros, ¿se dan cuenta? ¿Quién en el mundo puede refutar a Carlos Marx? ¿Quién? Dame un autor, dame un filósofo. ¿Quién? Compañeros, para eso el compañero ha planteado tesis y antítesis, y él lo ha aceptado, ¿verdad? Y a mí me enorgullece que él cuestione la antítesis, porque existe. Lo que no existe no se cuestiona, ¿me dejo entender? Entonces, compañero, me pide autores. Lo voy a repetir por cuarta vez. Carlos Marx y Federico Engels, 1844, materialismo histórico, materialismo dialéctico. Carlos Marx y Federico Engels, 1848, el manifiesto comunista. Es decir, compañero, hace ratos que estoy dando autores. Dos, vuelvo a repetir, Marx dice que el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. ¿Qué está diciendo? Que no es ortodoxo, que no es fijismo, que no es idealismo, que no es metafísica. Es desarrollo. ¿De quién? De la sociedad. ¿Basado en qué? En sus relaciones materiales de existencia. Al comienzo lo dije. Principios en el tomo 1, principios elementales de la filosofía. ¿Qué ve Marx ahí? Las relaciones materiales de existencia. ¿Y a qué le llama relaciones materiales de existencia? No es al ángel, no es al diablo, no. Es a la participación del hombre con la naturaleza. Es decir, al contacto que siempre tuvo el hombre con la naturaleza y que se traduce a un trabajo digno. 2. Lo llama relaciones materiales de existencia a la alimentación. 3. Al abrigo. 4. A la salud. 5. A la vivienda. 6. A la familia, etc. Eso es una teoría. Eso, amigo, lo hace la humanidad. Y la humanidad lucha por eso, a la cual Marx lo llama socialismo. Es decir, Marx se basa en la objetividad de la sociedad en su evolución. Lo que no lo plantea la tesis, eso no lo ve la tesis, eso no lo ve la metafísica, eso no lo ve la afirmación. Y si no, el compañero que me diga un filósofo que contradiga a Marx. 2. El gran Lenin, ya dije bien claro, dentro de sus 10 cuadernos filosóficos, en uno de ellos habla de la crítica. 3. Lo dice bien claro el gran Stalin, cómo es que le devolvió la vida a la humanidad, aplastando al fascismo. Y 4. El gran Mao, que ya lo dije, y habla de la contradicción de las contradicciones, basado en el desarrollo de la sociedad. ¿Quién puede refutar al gran Mao en el mundo? Nadie. ¿Me dejo entender? Bien, compañeros. A ver, primero yo voy a centrarme en dos incongruencias en el argumento del compañero. El primero sostiene que el marxismo no es dogmático, pero sin embargo acaba de terminar su argumento diciendo que nadie puede cuestionarlo. Entonces, ¿cómo no es dogmático? ¿No? Ahí hay una total
total incongruencia, ¿no? ¿Se puede o no se puede? ¿No? Si yo digo no se puede, entonces no podría decir que no es dogmático, ¿no? Me suena mucho a un cristiano cuando sostiene que nadie puede cuestionar a Dios porque es Dios, ¿no? Y bueno, eso es una falacia, ¿no? Petición de principio se llama, ¿no? Petito y principi, ¿no? Que es intentar probar, ¿no?, la validez del argumento usando el libro del que se sacó el argumento, ¿no? Lo mismo que hacen los creyentes cuando hablan de Dios, ¿no? Dios existe, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué la Biblia es real? Porque Dios la creó. Entonces, eso es una petición de principio. Y pasa lo mismo cuando el compañero intenta hablar de Marx, ¿no? Intenta sostener su postura y me dice, no es dogmática, pero nadie puede cuestionarla. Entonces es dogmática, ¿no? No se puede decir que no es, pero no se puede cuestionar, ¿no? Ahí está el problema. En cuanto a los autores, bueno, no solamente se ha cuestionado a Marx, y lo digo yo que me declaro marxista, sino que hay muchas posturas desde Marx hasta el hoy que se ha totalmente renovado. Por ejemplo, la visión del poder que tenía Marx, que era una visión del poder vertical, es renovada y reinterpretada con Foucault, ¿no? La división del trabajo, que también la interpretará después Simone de Beauvoir, que se declaraba a sí mismo feminista marxista, y que gracias a ella el feminismo adquiere pues también los tintes de la lucha de clases y desarrolla la opresión de la mujer, que para Beauvoir es dos, ¿no? No solamente una opresión económica, sino también una opresión heteropatriarcal, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? Lo hará también el propio Sartre a su estilo, ¿no? Y como diría Mariátegui, ¿no?, la revolución no puede ser calco ni copia, sino creación heroica de sus pueblos, ¿no? Entonces no puede decir que no se puede cuestionar. Si el pueblo desea cuestionar la teoría, pues debe cuestionarla, ¿no? Y crearla desde los principios básicos, eso sí, una nueva y mejorada. ¿Por qué negarse tan rotundamente al no se puede cuestionar? Eso es una total incorrelación entre el discurso, ¿no? Es más, diría que entre el discurso y la praxis, ¿no? Entre el pensamiento que el compañero sostiene, pero su praxis es decir no, no se puede cuestionar. Es absoluta. Y lo único absoluto en este mundo es la materia como materia, ¿no? Y yo lo he dicho antes, evidentemente la gravedad es gravedad, sin que yo la llame gravedad, pero la teoría de cómo funciona la gravedad con los cuerpos, eso, a lo que llamamos teoría de la gravedad, la pone una persona, la desarrolla una persona. La lucha de clases existía, sin que le llamemos lucha de clases, evidentemente. Existía la opresión entre la burguesía, o existe hoy la opresión, mejor dicho, corrijo ahí, entre la burguesía y la clase trabajadora y el proletariado, existe, evidentemente, sin que la llamemos lucha de clases. Sin embargo, aquel que le llamó lucha de clases tuvo que teorizar sobre ella, tuvo que ponerle el nombre, tuvo que hacer el acto de pensar sobre su realidad. ¿Por qué? Porque estaba impulsado por su entorno, ¿no? Como diría Marx. Y ahí está, pues, lo que Gramsci también sostendrá con los pisos, y también, si no me equivoco, lo hace Marx, si no me falla la memoria, ¿no? Está, digamos, la parte material, que a su vez sostiene la parte del pensamiento, lo que Gramsci llamará hegemonía, ¿no? La estructura y la superestructura, ¿no? Una define a la otra, decía Marx, pero Gramsci va más allá, dice que una define a la otra, sí, y a su vez la otra asegura la permanencia de la otra. ¿Por qué? Porque es un círculo. Bueno, yo no sé si no hay debate, ¿no? Gracias. Es cierto, compañero, no hay debate. Es cierto, compañero. Ahora él lo ha dicho.
Ahora él es marxista, ¿qué te parece? Ahora él es dogmático, ¿qué te parece? Entonces, compañero, por esas razones, amigo, por esas razones, yo estoy esperando que alguien pueda defender la tesis. Hasta ahora no hay quien defienda la tesis. Entonces yo no soy dogmático, Marx no es dogmático. Otra cosa es que el idealismo lo haga dogmático a Marx por no poder refutar, eso es otra cosa. Miren, compañeros, Carlos Marx, lo digo por tercera vez, se alimenta de lo que ya existió. Marx es del siglo XIX y Marx no descubrió la lucha de clases, lo descubrió la burguesía, lo dice bien claro Marx. Marx no planteó la tercera internacional, Marx planteó la segunda internacional. Por eso es que Marx dice que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción. Lo estoy repitiendo por quinta vez, para que el compañero lo pueda escuchar. En cuarto lugar, Carlos Marx, cuando instaura el segundo tomo de los principios de la filosofía fundamental, allí Marx habla de la tesis y la antítesis, habla de la afirmación y la negación, es decir, habla del ser y no ser. Y Marx dice de que cómo es que la conciencia no puede determinar al ser, si no es el ser el que determina la conciencia. Marx dice que no es Dios el que habla del hombre, sino es el hombre el que habla de Dios. Es decir, es la antítesis el que habla de la tesis y no la tesis de la antítesis. Marx dice, en ese proceso de las contradicciones que hay entre afirmación y negación, de que por lo tanto es el hombre el creador de Dios y no Dios el creador del hombre. Y por esas razones, quien habla del marxismo ortodoxo y del marxismo heterodoxo es el capitalismo, es la burguesía. Por eso es que no pueden cuestionar a Marx. No es que yo sea dogmático, no es que Marx sea dogmático, sino que ellos no pueden refutar. Y al no poder refutarlos, los dogmáticos son ellos, porque no pueden defender la tesis. La antítesis, ya he dicho, se basa en las leyes que rigen en la naturaleza y en las leyes que rigen en la sociedad. Por esas razones, amigo, yo he definido, según el materialismo, qué es filosofía. Por eso yo he definido, según los clásicos del marxismo, según el ABC del materialismo, qué cosa es filosofía. Y por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. Lo que hace Marx es darle la propuesta a la lucha de clases. Y Marx dice que las contradicciones no tienen principio ni tienen fin, porque producto de las contradicciones de la vida inorgánica surge la vida orgánica, y las contradicciones entre la vida orgánica se dan para que la contradicción no sea el hombre contra el hombre, sino la naturaleza. Eso no es dogmatismo, eso es ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en el desarrollo de la sociedad, de la humanidad. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿podrá decir algo la tesis? ¿Podrá decir algo la afirmación? ¿Podrá? Si puede. Amigo, empezamos el debate. Bien, compañero. Bravo, bravo, aplausos, por favor. A ver, primero, sostener que yo nunca he dicho que Marx es dogmático, ¿no? Yo no sé de dónde ha afirmado eso. Yo he afirmado que el compañero defiende una posición dogmática, que es otra cosa totalmente diferente. Ojo,
hay que prestar atención a las palabras y a los calificativos que se lanzan, ¿no? Yo jamás he dicho que Marx es un mártir. He dicho que él defiende una postura que es el marxismo dogmático. Ahora él dice que eso es burgués y que es liberal y seguramente va a decir que también es revisionista, pero eso es un argumento ad hominem, ¿no? Es una falacia de hombre de paja. Eso no es un argumento válido, ¿no? Eso es la opinión del compañero, ¿no? Él prácticamente está intentando tildarme a mí de burgués, ¿no? Pero bueno, yo de burgués no tengo nada, ya quisiera. Entonces yo no entiendo por qué es que se intenta argumentar de esta manera, ¿no? Primero sacando de contexto algo que yo nunca he dicho, y segundo afirmando algo que es más una falacia que una realidad, ¿ok? Yo vuelvo a sostener la pregunta, porque él me ha dicho a mí que no hay debate. Bueno, yo le pregunto a él, no hay debate porque usted hasta ahora no quiere empezar, ¿no? Porque yo le estoy tirando todos los argumentos y usted no quiere recoger ninguno. La única cuestión que yo le hago, y se la he hecho a todos los marxistas ortodoxos, es ¿dónde está en función la sociedad comunista hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa guía que la ha repetido por quinta vez, dice él, ¿no? Para la práctica, para el cambio, para la revolución, hecha ya? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está? Que China, que Lenin, que Stalin, pero hoy, ¿dónde está? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la consigo? ¿Cuál es el país que ha llevado esa guía para la acción a la realidad? Porque si sigue siendo solamente una guía para la acción, es una guía, pues, ¿no? Yo puedo hacer una guía ahorita para irme de acá a la Plaza de Armas, y si ustedes no se van de acá a la Plaza de Armas, esa guía sigue siendo guía, pero no es una acción en concreto, no es una realidad material, es una guía, ¿no? Que sirve para entender que hay lucha de clases y lo podemos saber, sí, ok, lo sé, pero ¿y la praxis? ¿Y la transformación de la que hablaba el propio Marx? ¿Y la revolución y la toma del poder por el proletariado? ¿Y todo lo que Marx había versado? ¿Dónde está? Porque si vamos a hablar de eso, pues hablemos de ello, ¿no? Yo sigo lanzando los argumentos, pero el compañero se niega a decirme dónde está realmente aplicada esa guía para el cambio y la revolución. ¿Dónde está? Finalizo con esto, por favor, diciendo lo siguiente, ¿no? La materia, la realidad material que todos vemos, ¿ok? Una vez más, es realidad material independientemente de lo que nosotros estemos aquí. Yo nunca he dicho que Marx inventó la lucha de clases, y eso es otro descontexto hacia mi persona. Yo he dicho que Marx teoriza sobre la lucha de clases, eso no quiere decir que la descubrió, ¿ok? Descubrir es otra cosa, ¿no? Vayámonos al diccionario y veamos qué significa la palabra descubrir. Inventar es otra cosa, ¿no? Hacer nacer de la nada es otra cosa totalmente diferente también. Teorizar es otra cosa, es nacer de una hipótesis hacia la teoría, ¿no? Y usar para ello el método científico, ¿no? Y luego aplicarla a la realidad si quiere, ¿no? Y es más, si debe, como diría Marx, porque toda filosofía que no es aplicada a la realidad no es teoría, no es praxis, no es filosofía siquiera. Es cualquier cosa. Con eso finalizo, gracias. Palmas, amigo. Bueno, compañeros, mira, por favor, por última vez les digo, hay que saber escuchar, por favor, ¿ya? Y también para los opositores, no hay que irnos a lo personal. Hay que, como quien dice, hay que debatir las ideas, al tema, por favor, ¿ya? En esto pasamos al rol de 3 minutos, 2 rondas, y de ahí las 2
repreguntas entre ellos, ¿ya? Adelante. Compañeros, es cierto lo que dice el director de debates. No hay que tocar personas, hay que tocar en quién nos basamos, ¿no? Yo estoy dando autores. Marx dice que la interacción de cuerpos opuestos no tienen principio ni tienen fin, pero sí la lucha de clases, porque nunca hubo lucha de clases. La lucha de clases comienza cuando la sociedad se fractura con la propiedad privada. ¿Y eso cuándo fue? Después de 100.000 años de comunismo, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. 100.000 años de colectividad. Después de los 100.000 años, se fractura la sociedad en dos clases. ¿Quién la fractura? Aquel que ya no quiere trabajar, sino controlar. Y surge el Estado esclavista y por ende el inicio de la lucha de clases entre esclavo y esclavista. ¿Qué desarrollaban los esclavistas? La opresión, la represión económica, política, social, cultural, militar, etc. ¿Y qué planteaban los esclavos? El trabajo colectivo, comunitario y sociológicamente la lucha contra el esclavista para dejar de ser esclavos. Es decir, a eso lo llama Marx comunismo, socialismo. Esa sociedad se rompe producto de esas clases en donde el esclavo se transforma en siervo y el esclavista en señor feudal. ¿Qué papel desarrollaba el siervo? El trabajo colectivo, comunitario, productivo. A eso Marx le llama comunismo, socialismo. ¿Qué papel jugaba el señor feudal? La de opresión, con la monarquía absoluta y la iglesia. Esa sociedad, producto de la evolución, se transforma en esta sociedad capitalista. En esta sociedad capitalista hay dos clases, donde el siervo se transforma en obrero, proletario, y el opresor, el señor feudal, en burgo capitalista. Es decir, desde que se fracturó la sociedad hasta hoy en día, que son 6.200 años, frente a 100.000 años de comunismo, en estos últimos 6.400 años de esclavitud, feudalismo y capitalismo, no hay un país que sea capitalista ni comunista, en el mundo y en cada país. ¿Qué cosa hay entonces? Dos clases sociales. Una clase minoritaria capitalista que detenta la riqueza y una clase mayoritaria comunista. Por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo, porque el capitalismo demuestra su debilidad reprimiendo y utilizando el armamento. Gracias. Aplausos, amigos. Bueno, pues este debate ha sido esperado por muchos de nosotros y se ha dado. Bueno, ahora pasamos al rol, 2 rondas solamente de 3. Ya, adelante. Bien, pero ¿y la guía práctica para la acción? Porque, o sea, yo vuelvo a repetir, sí, evidentemente las clases, la dialéctica de las clases, ¿no? Cómo se maneja la burguesía, cómo nos manejamos desde el proletariado. Evidentemente, totalmente de acuerdo. Es más, yo le podría decir que cuando el proletariado estudiantil de mi universidad tomó San Marcos, nos dedicamos a trabajar en colectividad, evidentemente. Pero eso no prueba que que la guía práctica para la acción esté hoy tangible, ¿no? O
sea, una vez más, la pregunta es, ¿dónde está el hecho de que la guía práctica para la acción funciona? Porque prácticamente, creo yo, tal vez malinterpreto las palabras del compañero Jaime, es que él me está diciendo, bueno, aún no hay, ¿no? Ya va a llegar, ¿no? Algún día, ¿no? Y me suena como a los pastores evangélicos cuando le preguntas cuándo va a llegar Dios, ¿no? Algún día llegará, ¿no? Pero ahora no está, pronto, ¿no? Sigue esperando, compañero, sigue esperando. ¿Sigue esperando a qué? Las debilidades de la burguesía y el sistema están expuestos, como él mismo lo ha dicho. Están ahí, como él mismo lo ha dicho. ¿Qué espera el compañero y los ortodoxos? ¿O qué esperamos? Porque también me incluyo a mí en esta crítica, ¿ok? Para poder aplicar esa guía de cambio y transformar el mundo. Porque de la nada no va a salir, de la nada sale nada, ¿no? De la realidad es el materialismo, ¿no? De la base y de la acción es que hay el cambio, compañeros y compañeras. Del hoy, de la realidad, de lo tangible, las palabras no hacen revoluciones, ¿no? Y de ahí voy a extrapolar una crítica que le hace el surcoreano filósofo Byung-Chul Han al eslavo Zizek, ¿no? Cuando Zizek casi idealísticamente decía que la pandemia iba a crear la revolución, ¿no? El virus, el COVID iba a crear la revolución. Y Chulhan le dice, no, compañero, los virus no hacen revoluciones, las hacemos nosotros. En ese mismo hilo argumental yo le digo al compañero Jaime, las contradicciones por sí solas no hacen la revolución, las hacemos nosotros. Las guías por sí solas no hacen la revolución, compañeros. No hacen los cambios cualitativos y calificativos y objetivos. Los hacemos nosotros en el hoy, en la praxis. Porque para eso es la filosofía marxista, es una filosofía de la revolución y por lo tanto es una filosofía del cambio en el ahora. Gracias. Palmas, amigos, palmas. Adelante. Bien. Bien, amigos, yo no quiero que el compañero Daniel me dé la razón a mí. No. O Aníbal. No quiero que el compañero Aníbal me dé la razón a mí. Pero me la está dando. Me la está dando. Miren, amigos, yo he hablado de una práctica social. Marx le llama comunismo al trabajo colectivo productivo. A eso le llama Marx comunismo, como clase. Y como país es cuando esta clase tome el control político del Estado. ¿Para qué? Para que la contradicción del hombre no sea el hombre, sino la naturaleza. Y ya dije, la primera sociedad que duró 100.000 años fue comunista. Pero el compañero no me ha dado lo contrario. No ha dado una opinión de la tesis. No ha podido dar hasta ahora un planteamiento económico, político, social de la afirmación. Por lo tanto, por eso le digo, yo lo felicito cuando él me cuestiona, porque solamente se cuestiona lo que existe. ¿Me dejo entender? En ese sentido, amigo, el trabajo colectivo productivo está a la orden del día. Y a eso Marx lo llama, vuelvo a repetir, comunismo como clase. ¿Y qué tiene como afirmación? Tiene el capitalismo como clase. Y el capitalismo no produce. El capitalismo especula, acapara, adultera. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las transnacionales, las grandes corporaciones no producen. Especulan que el trabajo productivo, colectivo, que lo hace la clase obrera en el mundo. Es el obrero el que transforma la materia prima a producto. Es el obrero el que coge la materia prima, lo coloca a la tecnología y saca el producto. Ese es un trabajo colectivo y a eso Marx le llama comunismo como clase.
Pero ¿quién controla eso? Lo controla el capitalista. Controla la riqueza, la máquina, el producto y al hombre. De sus 8 horas, ¿cuánto le paga? 7 horas. Perdón, 1 hora. Las 7 horas no remuneradas para el capitalismo es excedente, utilidad es ganancia. Para el obrero, ¿qué es plusvalía? Sus 7 horas no remuneradas. Y del producto que elabora, no le da nada. Se lleva plusproducto y plusvalía. ¿Qué dice Marx? Marx dice de que es la fuerza productiva el que tiene que tomar el control político, el control de la riqueza, el control de la máquina y el control del producto. Y es el trabajador como ente productor el que tiene que manejar la balanza comercial, las exportaciones e importaciones. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda haber desarrollo. Eso no lo va a permitir la afirmación. Eso no va a permitir la tesis que el amigo defiende. Por eso, compañeros, a la orden del día está la lucha de clases. Está vigente el comunismo. Porque si no hay comunismo, entonces ¿quién va a producir? ¿Quién va a producir? Si no hay comunismo, no hay capitalismo. ¿Verdad, compañeros? Bien, gracias. Palmas, amigos. Bueno, en esta ronda pasamos a la pregunta. A ver, terminó esto y ¿qué le preguntarías a Jaime, usted? Bien, yo solamente, antes de pasar a la pregunta rápida, voy a decir que es falso aquello de que no se puede negar aquello que no existe, ¿no? O no se puede cuestionar aquello que no existe. Los ateos cuestionamos a Dios. Eso no significa que Dios exista. Ojo, ese es un argumento, voy a decirlo yo, bastante pobre, ¿no? El hecho de que uno diga los unicornios no existen no significa de que los unicornios existan, per se. Ojo, ojo con ese razonamiento. A la pregunta, él ha dicho que el comunismo en la clase está, ¿no? Que el proletariado, la clase obrera, es comunista, ¿no? Bueno, en eso voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es entonces lo que deberíamos esperar una vez que la clase obrera tome el poder, ¿no? Si él ha dicho que no hay capitalismo sin comunismo, ¿no? Me pregunto yo si es que habrá comunismo sin capitalismo, ¿no? Y si tomamos el poder, el proletariado, ¿qué va a haber? ¿No? Porque al tomar el poder vamos a desestabilizar el comunismo, el capitalismo va a desaparecer, tiene que desaparecer, y por lo tanto nace un hombre nuevo, ¿no? Nace una sociedad nueva, un modo de producción, de sociedad, de economía, incluso de filosofía nueva. ¿Qué es eso si no es comunismo? ¿No? ¿Hacia qué nos lleva la guía entonces de la que él habla? Yo entiendo que nos lleva al comunismo, pero si en la clase es comunista y si el comunismo existe también porque existe el capitalismo, una vez que anulemos el capitalismo, ¿qué nos queda? Esa es la pregunta. Gracias. Compañeros, en primer lugar, el amigo se catalogó de marxista y habla de desaparición. Nada desaparece para el marxista, todo se transforma. 2, él me hace una pregunta que de repente él no sabe lo que ha preguntado. ¿Sabe qué me habla? Me habla, amigo, de la tesis y antítesis. Yo pregunto, hoy en día la afirmación es el capitalismo. La negación es el comunismo. Y la negación de la negación es la lucha de clases. Bien. El capitalismo como afirmación hace que la negación pase a ser afirmación. Y yo pregunto, ¿el comunismo como afirmación
¿tendrá su negación? Sí. ¿Cuál es? La naturaleza. Es decir, donde el hombre no explota al hombre, sino a la naturaleza. ¿Y cuál será la negación de la negación? ¿Cuál será la síntesis? El desarrollo de la sociedad. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Adelante. Ahora, mi estimado Jaime, ¿qué le preguntaría usted a Aníbal? Como estamos hablando de filosofía, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿cómo es que la metafísica cuestiona la física? Bueno, antes de responder la pregunta, yo iba a decir que la pregunta era cuál es el sistema que sigue, pero él me ha dicho desarrollo. El desarrollo no es un sistema, ojo. Entonces, no sé cuál es la realidad de eso, ¿no? El desarrollo es, bueno, vamos a entender qué es el desarrollo desde distintas posturas, ¿no? Podríamos usar la crítica al desarrollo de los pesimistas si se acaba la idea de desarrollo, ojo. Pero bueno, voy a pasar por alto aquella afirmación. En cuanto a la pregunta del compañero, ¿cómo es que la metafísica niega a la física? Bueno, yo no soy metafísico, ¿no? Nunca me he planteado como metafísico, ¿ok? Pero quiero entender yo que él ha asumido mi posición como metafísico y quiero entender yo que él me plantea a mí en esta pregunta una forma en la que yo cuestione su posición que él dice que es física, ¿verdad? Bueno, la forma en la que podría cuestionar la metafísica a la física es la pregunta por el por qué, ¿no? La pregunta por el por qué extrapolada al todo, el porqué de la lucha dialéctica, el porqué de la crítica, el porqué del sistema. El porqué es la pregunta de la conciencia, ¿ok? Que sí, en mi opinión, también nace desde un punto de vista material y nace por las necesidades materiales del hombre, pero esa pregunta por el porqué es una pregunta constante que siempre va a cuestionar la realidad material. Ahora, que la respuesta no sea una respuesta metafísica y no sea una respuesta idealista es otra cosa. En mi opinión, la respuesta siempre va a ser material y objetiva. Y tal vez en ese punto coincidamos él y yo. Pero la cuestión, la pregunta del por qué es ineludible. Al menos para los seres humanos, que somos seres que siempre nos preguntamos el porqué de todo. Eso es todo, gracias. Aplausos. Bueno, amigos, vamos a pasar al rol de preguntas. Solamente 4 preguntas para cerrar esto. Podíamos... Ya, listo. Le vamos a dar unos segundos a él y después preguntas. Compañeros, el joven, con todo respeto, es estudiante y a poco falta para graduarse en filosofía. Yo no soy filósofo, no. Yo he leído filosofía. Con todo respeto, el joven, él planteó al comienzo diciendo que defendía la tesis. Y defender la tesis es defender la concepción idealista, es defender este orden social. Y la antítesis, la negación, es el materialismo, es el socialismo, es el marxismo, es el comunismo. Nada más, compañero. Fuerte palmas, amigo. El debate ha culminado y vamos a lanzar a rol de preguntas. Una pregunta. Ya listo. Por favor, la pregunta que sea bien concisa y para cuál de ellos de los expositores. Por favor, ¿ya? Para el compañero Aníbal, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es el desarrollo, el aporte que hace Stalin con la dictadura del proletariado y cuál es la finalidad que tiene esto? ¿Cuál de los otros Aníbal. Bueno, la verdad yo soy bastante crítico. Yo no creo que haya habido aporte, ni ha habido desarrollo, ¿no?
muy por el pesar de los defensores de Stalin, Stalin se transforma en lo que tanto criticó, ¿no? Él sostiene, como ha citado el compañero Jaime, que él había aplastado al fascismo, pero la dictadura de Stalin se vuelve una dictadura fascista en todas las formas, ¿no? Cuando uno entiende las lecturas políticas de los sistemas políticos y ve, por ejemplo, el culto al líder que había tanto en la Alemania nazi como en la Rusia estalinista, ¿no? Un culto total al líder, un partido corporativo, ¿no? Y una burocracia estatal, ¿no? No hay la toma del proletariado de los medios de producción, hay la toma de la burocracia estatal de los medios de producción. Y eso también lo hizo Hitler y eso también lo hizo Mussolini, ¿no? Entonces yo no creo que haya habido un desarrollo, yo más bien creo que hubo un retroceso de la Rusia que implanta Lenin a la Rusia que implanta el señor Stalin. Veo un total retroceso, veo un declive y un giro hacia el fascismo, ¿no? Un fascismo con bandera roja, si quieren, pero fascismo, en todas sus formas y en todos sus principios. Para pasar a la siguiente pregunta rápidamente, iba a decir que yo nunca he dicho que voy a defender el sistema de producción, ojo. Yo empecé diciendo que mi tesis era contradecir y cuestionar al marxismo ortodoxo. Nunca dije que iba a defender el sistema actual. Yo no sé de dónde ha sacado el compañero Jaime esa afirmación. Bueno, como él mismo ha dicho, él no es filósofo, pero me increpó a mí las categorías filosóficas de tesis, antítesis y síntesis. Pero la tesis, antítesis y síntesis, compañero, no solamente se basan en la contradicción de marxismo o de materialismo, idealismo y la lucha de clases. Se basa entre toda posición que pueda ser contraria, incluso dentro del mismo sistema de pensamiento. Pero bueno, ese, como usted mismo, y quiero creer que no es por un intento retórico de hacerme ver mal, sino creo yo que es por falta de conocimiento sobre las posturas filosóficas, ¿no? Nada más, gracias. A ver, palmas amigos. ¿Alguna réplica, Jaime, o ahí termina? Compañeros, yo no he inventado tesis, antítesis, síntesis. Eso lo han planteado los grandes filósofos en el proceso del desarrollo del conocimiento del hombre. Los grandes filósofos lo llaman tesis al capitalismo y antítesis al comunismo. Y la contradicción entre estas dos dan una síntesis. Afirmación, negación y negación de la negación. Son términos que lo han planteado los filósofos, no yo. Ahora, otra cosa es que no estemos documentados. Eso es otra cosa. Entonces, compañero, por eso es que yo le pregunté al comienzo, con todo respeto al joven, ¿qué defendía? ¿Tesis o antítesis? Y ahora veo que él no sabe qué es tesis, no sabe qué es antítesis. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Ya, usted iba a hacer una pregunta, ¿no? A ver, adelante, Abner. A ver. Oh, buenas noches con todos. A los dos les escucho muy bien y la pregunta que le quiero hacer a los dos es que usted dice que el universo es infinito. Ok, eso dicen ustedes dos. La pregunta es, ¿qué científico del siglo XXI por un experimento dice que el universo es infinito? O no del siglo XVIII, sino actualmente, ¿qué científico del siglo XXI dice con un experimento que el universo es infinito? Ahora, por otro lado, quisiera lanzar un reto a la señora Aníbal, a un debate sobre el universo y sobre la existencia de Dios, públicamente. No sé si él está de acuerdo o no. Depende de él, decisiones de él. A ver, amigo. Bueno, la pregunta es para los dos oponentes, ¿no? A ver, amigos, ¿ustedes qué dicen? ¿Un debate? No, él ha retado a Aníbal. Ya, listo. Después, ya. ¿Quién va a responder Está demostrado
por la ciencia que hasta el hombre donde ha llegado sigue avanzando y todo es materia, demostrado científicamente hasta la actualidad. En ese sentido, es que el materialismo dialéctico no puede ser desterrado. En ese sentido, el materialismo dialéctico hasta ahora no puede ser cuestionado por los grandes hombres. ¿Por qué? Porque el materialismo dialéctico se basa en las leyes generales que rigen en la naturaleza y en las ciencias sociales. Bien, en ese punto concuerdo totalmente con Jaime, ¿no? Yo no solamente voy a decir que el materialismo dialéctico, sino la relación de la física y los cuerpos son infinitas, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y eso es infinito, ¿no? No solamente en cantidad, sino en extensión, ¿no? Y en temporalidad, ¿no? Esto es a lo que se refiere con infinito. Por citar un científico, bueno, yo siempre cito a Hawkins. Hay una investigación más, no la voy a citar ahora y voy a aceptar públicamente el debate al que me ha retado el compañero, será para otra oportunidad, pero encantado en el momento en el que quedemos con Abdel y con la gente que nos está filmando para los Facebook Live, encantado, ¿no? Yo nunca le he oído un debate y va a ser gratificante. Iba a finalizar con una sola cosa. Compañero, qué falta de sutilidad con la falacia de hombre de paja, compañero. Se lo decía a usted, compañero Jaime, porque para empezar, cuando usted dice los grandes filósofos, yo quiero entender que usted me está diciendo por los grandes filósofos, de nuevo a Marx, a Engel y a Mao y a Lenin y a Stalin, si quiere usted, pero ¿por qué en lugar de decir los grandes filósofos no me dicen los nombres, ¿no? Porque cuando usted dice los grandes filósofos pueden ser, pero ¿qué grandes filósofos? Porque la tesis, la antítesis y la dialéctica griega con Heráclito, por ejemplo, no es eso, ¿no? La sustentación de Aristóteles que yo hice al principio no es eso, ¿no? Una de las cuestiones que hacía Aristóteles, un gran filósofo de la historia griega, es que la dialéctica por sí misma no solamente es la única forma de encontrar la verdad, ¿no? Que para hallar la verdad hay que encontrarla a través de la razón, decía Aristóteles, ¿no? Y las leyes de la lógica, ¿no? Pero, bueno, usted me ha dicho los grandes filósofos dicen esto, bueno, quiero entender que usted se refiere a los grandes filósofos marxistas, porque si va a hablarme de los grandes filósofos en general, la filosofía es muy amplia, ¿no? Y creo yo que ahí hay un pequeño error de, no sé, tal vez de conceptualización, de entender la filosofía, ¿no? O tal vez una generalidad apresurada, ¿no? Por hablar de filosofía muy rápido. Quiero yo creer que es eso, ¿no? Gracias. A ver, bravo, ya listo. ¿Va a refutar ahí? Compañero, la filosofía en las ciencias sociales tiene posición de clase. Hay filósofos que defienden la concepción idealista y hay filósofos que defienden la concepción materialista, basada en la dialéctica. Estoy hablando de los filósofos científicos. Y ya dijo el amigo que está de acuerdo con Jaime. Es decir, me está dando la razón a mí. Mire, cuando hablamos de la dialéctica es más antigua que su propio nombre. ¿Quién desarrolla la primera fase de la dialéctica? Heráclito. La segunda fase, Aristóteles y Platón. La tercera, Hegel, pero ellos lo hacen desde un punto de vista idealista. Fue Marx el que estudia a Hegel y lo pone de cabeza y plantea la cuarta fase de la dialéctica, donde ve la tesis, antítesis y síntesis aplicada fundamentalmente al desarrollo social. Bien, compañero. Bueno, amigo, esto va a ser la última pregunta para cerrar. Aquí, una pregunta. Buenas noches, la pregunta va para Aníbal, ¿verdad? Aníbal, ya,
no quiero explayarme mucho, pero quiero que se entienda bien la pregunta. Va por aquí. Hoy en día se dice que la sociología o las ciencias sociales son irreconciliables con las ciencias fácticas, ya ves, biología, física, fácticas, ya en sí. Y sabemos que lo fáctico es seguro, porque ahí están las leyes generales. El amigo Jaime lo ha explicado. Viene por este punto. ¿Qué piensas tú de Popper o de Kuhn, ya que son filósofos y definen que las ciencias sociales no concatenan con la física? ¿Por qué? Porque para que la física llegue a las sociales, tiene que pasar por la química. Y la química usa la estadística para generar pronósticos que se encuentran en la física. Sí, lo que voy es que la química se sigue de la física, la psicología de la bioquímica, pero para pasar de la psicología a la sociología hay un compendio tremendo de interacciones sociológicas. O sea, no se pueden crear leyes generales de la física para extrapolarlas a la sociología. Y eso es lo que sustenta Popper y Kuhn, por ejemplo. Entonces, tú como filósofo, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cuál es tu postura? A ver. Pues pienso que se equivocan rotundamente. Para empezar, se les olvida un solo punto, ¿no? El hombre es materia, ¿ok? Por lo tanto, está ligado a las bases materiales y a las leyes de la materia en sí misma. Estas repercutirán a través de las sensaciones y los estímulos en nuestra conducta. A eso, por ejemplo, algunos pensadores como Locke decían que el hombre no nacía ni bueno ni malo, sino que nacía en blanco, ¿no? Nacía en blanco, ¿por qué? Porque no poseía un conocimiento inherente, ¿ok? Sino que era pues el entorno quien lo moldeaba. Ese entorno es físico, es material. Marx sostenía que las sociedades son producto de sus medios de producción, ¿no? O sea, de lo que está en su materialidad misma. Entonces, ahí hay materia. La conducta social es eso, ¿no? Es producto de la materialidad. En realidad no es un hecho metafísico, ideal, es un hecho material, ¿no? El por qué compramos cosas o por qué creemos que lo que creemos es un hecho material, ¿no? Como decía Jaime, ¿no? Para beneplácito de él, no es Dios quien versa del hombre, sino es el hombre quien versa de Dios, y lo versa por una necesidad. Esa necesidad es física y es material, ¿no? Finalizo diciendo que el hombre, como decía Voltaire, es un ser social por naturaleza. Voltaire lo define de la siguiente manera: el hombre se desarrolla en sociedad, fuera de ella es inferior a los animales, ¿ok? Bajo ese punto podemos decir que el hombre es biológicamente social, o sea, social por naturaleza. En ese punto la sociedad nace de la materialidad, de la biología pura, que es nuestra base material. Sí se puede extrapolar, evidentemente no se van a extrapolar al 100%, pero se extrapola desde el punto en que sin una no hay otra. Ahí está la correlación. Gracias. Aplausos, amigo. Voy a... Claro, de acá terminamos, Jaime, y para que pasas y eso. Voy a responder esa pregunta que le hizo el amigo y con eso terminamos. Creo que está haciendo unas señas acá el director de debate. Bien, miren amigos, no todo científico tiene la razón filosóficamente. No todo físico tiene la razón filosóficamente. Popper tiene un principio filosófico que no es el materialismo. 2. El hombre es producto de la revolución de la naturaleza. Es decir, ¿qué es vida? Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza para poder aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psico-biosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza. ¿Por qué es social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, neuronas, conocimientos para poder desarrollar. Y eso está en evolución. El hombre sigue aportando,
tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Bien, gracias. Aplausos, amigos, ha terminado el debate. Y por favor, hay que colaborar con Jaime porque pues... Bien, compañeros, los amigos que tengan la voluntad de aportar, ¿por qué?